Bueno, estamos ahora ya con el doctor Belit y también acá, muchas gracias por acá estar. Muchas gracias. Como siempre, doctor. Y también con Chari Rodríguez Cadilla, ella es abogada, ¿verdad? Sí. Hola, Mari. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a tocar el tema hoy día, que es muy importante. ¿Cómo es que funciona el tema de la maternidad subrogada o el vientre de alquiler aquí en el Perú a raíz del caso que ha pasado con esta familia chilena que se vio separada en un principio? ¿Qué pasó y cómo se maneja ese tema aquí en nuestro país? ¿Quién mejor que ustedes dos para que puedan explicar? ¿Le Correcto, parece? sí. Hemos hecho una división salomónica entre la parte científica y entre la ley. Ella es abogada, yo soy médico, yo les voy a explicar un ratito cómo funciona esta parte científica y cómo se complementa con la ley. ¿Cómo funciona el tema del vientre de alquiler en nuestro país? Correcto. Mira, el verdadero término se llama maternidad por sustitución, ¿no es cierto? Quiere decir que la paciente no puede realizar el embarazo porque conlleva una serie de riesgos que pudieran poner en peligro su vida. Por ejemplo, una diabetes inconversible o incontrolable, una hipertensión, una enfermedad renal que se agravaría, un aneurisma o simplemente la mujer convulsiona y necesita tomar medicamentos. Pero existen también otras condiciones como por ejemplo malformaciones uterinas, ¿no es cierto? Úteros con tabique en medio, fibromas uterinos muy grandes o simplemente la señora se sometió a una quimio o una histerectomía producto de que tenía o fibromas o tenía un cáncer de cuello uterino. Pero también está aquella mujer que tiene una integridad de su aparato ginecológico y lo tiene totalmente íntegro y se le realiza la transferencia de un embrión, la transferencia de otro embrión y la paciente, como dice vulgarmente, no prende el embarazo. Entonces necesitamos recurrir a otro vientre, a otro útero que le pueda hacer la gestación, ya sea con los óvulos de la señora, porque lo que pasa muchas veces es que se va agotando la reserva ovárica por todos estos intentos de reproducción que existen. Y tú sabes muy bien que al agotamiento de la reserva ovárica disminuye la calidad del embrión. Entonces, hacemos el embrión, ¿no es cierto?, en el caso de esta pareja chilena, con óvulos donados y con el semen del esposo, y se encuentra una colaboradora, ¿no es cierto?, un vientre por sustitución que le pueda realizar el embarazo. Se firman convenios, que no me quiero meter en la parte legal, y después, una vez terminado esto, ¿no es cierto?, ya se entrega el producto de la concepción a la pareja, digamos, a los pares genéticos, siendo la madre biológica la que dio a luz. Normalmente el certificado médico viene a la madre que dio a luz, que es la madre biológica, que es la verdadera madre, la madre que reconoce el Estado como tal, ¿no es cierto? Ahí vienen todas las diferentes aristas legales y nuestros vacíos que hacen que este procedimiento no esté prohibido, pero tampoco esté legislado. Y bajo nuestra Constitución, lo que no está prohibido está permitido. ¿Correcto? Chari. Sí, Marcelo, yo soy todo un abogado. Todo un abogado. Bien, hay unas precisiones a lo que ha dicho Marcelo, ¿no? Sí. Claro, normalmente, ¿quién era la madre? Siempre, porque la que daba luz, ¿no? Aquí, tengamos en cuenta que nuestro Código Civil viene pues de la época de los romanos, ¿no? ¿Y a quién se le podía ocurrir en esa época que una mujer podía parir un hijo que genéticamente no le correspondiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, no necesariamente quien va a llevar el embarazo y quien va a dar a luz va a ser la madre. No necesariamente la persona que está portando el óvulo va a ser la madre. En realidad, hoy en día, en el mundo del derecho, en el derecho de familia, lo que se está viendo es que existe lo que se llama la voluntad procreacional, que es justamente quien tiene el deseo, la voluntad de la madre de ser madre y que lo llega a concretar. Entonces, antiguamente solamente estaba el nexo biológico, ¿no? La maternidad biológica o la maternidad por adopción, no había más. Hoy en día podemos hablar, gracias a las técnicas de reproducción humana asistida, de un tercer tipo de filiación que vendría a ser la filiación civil, en donde lo que va a marcar justamente quién es madre o padre no va a ser la parte genética, no va a ser el papel que firmo por la adopción, sino va a ser más bien ese deseo, esa voluntad basada en la autonomía de la voluntad y en el principio de afectividad. ¿Y cómo es que esta pareja, o sea, finalmente termina en la cárcel? Es lo que no llegamos a entender porque
el padre sí ha dado el esperma para que ese óvulo donado se fecunde y se haga el embrión, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay desconocimiento del tema, ¿no? Normalmente estos temas, si bien son utilizadas, las técnicas de reproducción humana, bueno, Marcelo, mejor que yo puede decir, son utilizadas por muchísimas personas, por muchísimas parejas o mujeres solas que desean tener un bebé. Y es una familia monoparental, porque en el mundo el derecho ha cambiado todo. El concepto de familia, tradicionalmente, mamá, papá, hijito, hoy en día no necesariamente es así. Claro. Tenemos familias monoparentales, tenemos las familias ensambladas, tus hijos, los míos y los nuestros, ¿no? Claro. Entonces todo eso ha ido cambiando. Esto posibilita... Las parejas monoparentales, para que la gente se lleve la idea, son parejas de un solo sexo, ¿correcto? Dos mujeres que deciden unirse. O una mujer sola, o una ¿no? mujer sola, que desea exacto. tener un hijo y no un marido. Exactamente, ¿Okay? que quiere hacer una producción independiente. Porque en realidad hoy en día la legislación a nivel mundial en el derecho comparado, los tratados internacionales de los cuales el Perú forma parte también y son vinculantes para nuestra legislación, habla de este derecho que tiene toda persona al libre desarrollo de su personalidad, a sus derechos sexuales y reproductivos, a tener una familia, cómo te proyectas tú en la vida, ¿no? Hay personas que pueden decir, no deseo ser madre, no quiero, no está en mi opción de vida. Perfecto, nadie tiene por qué juzgarte por esa decisión. Sin embargo, hay otras que sí desean ser madre. ¿Qué tendría que haber pasado para que esta pareja no sea detenida y no sea recluida? ¿Cómo tendrían que haber actuado ellos para que no pasara lo que pasó? Es que ahí viene el problema. No hay una fórmula mágica. había forma. No. Lo que pasa, a ver, digamos, la persona, los esposos salen, ¿no? Chilenos, con bebitos, con DNI peruanos. Obviamente, ¿no? Al momento de salir, las autoridades están cumpliendo su función de ver qué pasa acá. Encima ven una entrada posterior al nacimiento, porque los señores Tobar Madueño entraron el día 29 de julio y los bebitos nacen el 28 de julio. Hasta ahí nadie va a criticar la función que está cumpliendo la autoridad. Está bien, pero ¿a dónde vamos? ¿Dónde está el acceso? ¿Dónde radica este problema? Es que cuando ellos han dicho, cuando les han preguntado qué es lo que pasa aquí, la señora ha dicho, bueno, son nuestros hijos, solamente que ha sido con ayuda de un vientre subrogado. Claro. Entonces ahí viene el problema, que como las autoridades no saben, no entienden, no es una cosa de que todo el mundo maneje, ha venido el problema. No está legislado finalmente, ¿no? Porque no dice que no está prohibido, pero tampoco... Sí, no está legislado. Claro. Ahora, el problema es que tenían 7 días a nivel policial como para poder hacer todas sus investigaciones. Claro. Por último, han podido decirle, mire, ustedes no salen del país hasta que no se aclare esto, les retiren los pasaportes, investigan y se soluciona el problema. Más fácilmente, cuando han dicho de que realmente el esposo sí había dado sus espermatozoides, fácilmente con una prueba de ADN se demostraba fehacientemente que había una correspondencia genética y que no había ninguna compra de bebés. O sea, no está comprando tu hijo. Pero felizmente ha habido la presión mediática, ¿no? Sí, porque si no hubiera habido la presión mediática, fácilmente la solución a estos amigos chilenos no hubiera sido rápida, de alguna manera, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Es increíble que la parte periodística y la parte del pueblo haya captado mucho más rápido de la idea y de lo que había pasado que la jueza que mandó al final a hacer un ADN 5 días después, después de 7 días de encarcelamiento a una pareja que lo único que tenía era una voluntad procreativa y que después de múltiples intentos de reproducción asistida vieron la salvación, vieron la luz al final del túnel a través de un vientre, digamos un segundo vientre que le podría hacer la Y gestación. esa jueza creo que lo que primero que tenía que haber pensado es en esos bebés. Claro, esos bebés tenían que estar, ni bien nacen, con su madre, ¿no? La señora dice que ha perdido un tratamiento para poder amamantar, o sea, Eso es lo más una cosa muy triste, difícil. Claro. Y ese tema de la lactancia también es importante, porque recuerdo lo que conversábamos la vez pasada, ¿no, Marcelo? Yo no sabía ese tratamiento que existe para que la mujer pueda dar de lactar a pesar que ella no ha llevado el bebito en su Totalmente de vientre. acuerdo. La prolactina es una hormona que, como dice bien su nombre, pro en favor lactina lactosa. Es una hormona que nosotros podemos disminuir para los tratamientos de fertilidad, porque recuerda tú que una paciente que está dando de lactar no tiene ovulación. Entonces muchas veces la prolactina elevada impide la ovulación. Entonces lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario, aumentar los niveles de prolactina a través de medicamentos que van a producir, digamos, secreción láctea. Yo cuando trabajaba en La Habana, para que tú veas cómo es el alma de ser madre, porque el ser madre nos lleva 7 mañanas hablando acá del concepto, porque hasta la gente que tiene óvulos donados es mucho más madre, ¿me entiendes?, que la persona que puede tener hasta óvulos propios. Yo tuve un caso en La Habana cuando trabajaba
que la hermana dio a luz y no quiso darle de lactar, quiso que le suprimieran la lactancia. Y la otra hermana, que ya tenía un niño en casa, pero el niño tenía como 5 años, ¿no es cierto? Al ver la escena le decía, pero dale de lactar, o sea, por favor, o sea, te pide el único sacrificio, no quiero darle de lactar. Y el niño lloraba y la hermana, ante la impotencia, comenzó a gotear leche. Estando internados en un lapso de 24 a 48 horas, la impotencia de la hermana hizo que la naturaleza comenzara a secretar leche y la hermana terminó dándole de lactar a su sobrina como tal. Mira. ¿Me entiendes? Además, Carlos, si te pasa mi teléfono que lo tengo allá cargando por ti. Lo que pasa es de que yo veo la voluntad tan magna de esta familia, ¿no? Han sido 8 años que se han hecho tratamientos que no han salido bien en un inicio, que luego ya finalmente resulta, ¿verdad? ¿Cómo poderlos confundir con trata de personas? Lo que pasa es un tema de leyes, básicamente ahí, ¿no? Es un tema de leyes y es un tema... Acuérdate que muchas actrices también han tenido esta maternidad sustitutiva, este vientre de alquiler, este útero subrogado, y los han hecho por el simple esnovismo de no querer deformar su cuerpo, no tener una estría, que trabajan con su cuerpo. Eso sí me parece una cosa, digamos, mal como tal. Pero Colombia lleva 20 años tratando de legislar este problema en relación a lo que podría ser esas técnicas de reproducción. Chile ya lo tiene legislado, de hecho es por eso tenemos esta pareja chilena como tal. Pero por ejemplo Francia, europeo, baluarte, la Revolución Francesa y todo lo que es, Francia no solamente prohíbe en su territorio nacional la realización de útero subrogado, sino que le prohíbe a los franceses irse a algún otro país a hacerlo. Mira tú, qué impresionante. Un francés no puede tener un hijo a través de esta técnica. Es increíble. Ucrania, por ejemplo, lo permite. Basado en que ellos estipularon de que tenía que ser la misma madre biológica la que cargue el embarazo. Y tendría que ser el mismo hijo. Mira, acá tenemos una pregunta bastante buena. Sí. Es para usted, doctora. Mire, dice acá. Mi nombre es Stephanie, soy una mujer transexual. Mi pregunta es para usted, señora abogada. Yo quiero ser mamá y me gustaría saber si puedo alquilar un vientre o cómo podría hacerlo sin irme a la cárcel, como lamentablemente pasó con esta pareja chilena. Todos están asustados ahora, ¿no? Sí, el tema es transexual, o sea, tendría que recurrir a un óvulo donado con esperma de un donante y llevarlo a otra persona. Entonces ahí se complica más todavía porque ya no hay correspondencia genética ni con la persona, ni con la pareja, ni con nadie. Entonces, digamos que en las propuestas que hay legislativas, ¿no? En la que manejamos en el grupo de trabajo del Ministerio de Justicia hace unos años, en el 2014, se proponía que necesariamente tenía que haber vinculación genética con lo menos con una de las personas, miembros de la pareja, ¿no? O si no, en el caso que fuera sola, en el caso con óvulos con ella. Ahora, hay otras propuestas legislativas también en donde peor, porque se dice que necesariamente tiene que ser una pareja y que tiene correspondencia genética con ambos. Entonces, en ese caso está un poco difícil, ¿no? Te tocaría quizás la adopción, probablemente como probablemente una adopción. Tendría que ir con una adopción. Por lo menos que tenga algún tipo de vinculación genética con alguno, o con la madre o con el padre. Y si es un transexual, debe tener un buen componente hormonal que debe haber variado mucho la capacidad de los gametos de ellos, o sea, los espermatozoides, digamos, generalmente pasa eso. Acá hay otra pregunta. Doctor, buenos días. Yo perdí mi bebé 3 veces porque cada vez que salgo embarazada vomito demasiado y no puedo ni siquiera probar agua. Y al vomitar en exceso he tenido los abortos, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Yo deseo ser madre, es mi sueño. 2 cosas importantísimas. La naturaleza está sumamente bien programada para aguantar todos los vómitos de la gestante. El embrión que se implanta bien. Y si los embriones se desimplantan producto del esfuerzo del vómito, es que ese embrión venía con algún trastorno genético o que la paciente tiene algún problema de coagulación que produce la asfixia del producto de la concepción y la pérdida subsecuente. El capítulo de abortadora habitual es un capítulo maravilloso que lo vamos a tratar un lunes acá. ¿Por qué es que una paciente se ve impedida de llevar el producto de la concepción, el embrión, a ser un niño y a casa, como tal? Eso se tiene que estudiar. Y eso es una enfermedad, se llama la hiperemesis gravídica, que es el aumento de los vómitos, que generalmente son o por problemas de gastritis, de úlcera, o problemas a nivel de las vías biliares, como puede ser un cálculo. Tenemos una preguntita más. Buenos días, mi nombre es Luis. ¿Se supone que los niños al nacer aquí son peruanos o les otorgan la nacionalidad chilena? Son peruanos. Son peruanos, ¿no? Nacen en el Perú, tienen nacionalidad por nacimiento, van a ser peruanos, pero también pueden ser registrados como chilenos por ser hijos de chilenos. Pueden tener una doble nacionalidad. ¿Puedo una pregunta más, Carmencita? Ya no, ya, la al toque ya. Una consulta a la abogada. ¿El caso de los chilenos es típico o atípico? ¿Por qué los jueces le dan la razón
¿Y por qué el fiscal trata de hacer encajar un delito que no existe en el Código Penal? Justamente por el desconocimiento que hay. O sea, a todas luces aquí no se trataba para nada de trata de personas. Entonces, justamente como no se maneja el tema, se ha tratado de encajar esta figura en algunos de los delitos que puedan haber. El Código Penal, perdón, no contempla en absoluto un delito por hacer un vientre subrogado, maternidad por sustitución o como se le llame. No existe como delito, como tal, ¿no? Ese ha sido el problema. Listo, nada, les agradezco. Justamente me da mucha pena porque es por eso que Inmater, como clínica de fertilidad, nosotros no hacemos vientres de alquiler, no hacemos útero subrogado, porque existe un vacío legal y nosotros tenemos toda la tecnología para hacer madre a cuanta mujer se pueda poner frente a nosotros. Hay alternativas. Pero necesitamos agotar la alternativa de la implantación en el útero de la madre como tal, haciendo múltiples estudios, viendo la calidad embrionaria y agotando todos los estudios que pueda hacer. El Instituto Valenciano de Infertilidad en Europa, que hace 28.000 casos al año, hace 3 vientres de alquiler. O sea, es poquitísimo. Solamente lo último para acabar. Creo que las personas que llevan un vientre subrogado no gestan en el útero, gestan en el corazón. Totalmente de acuerdo. Qué bonito, qué bonito. Qué lindo, Chayli. Muchas gracias.